Viernes 25 de febrero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a nuestro recorrido diario por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se editan en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba, ABC de Córdoba, El Día, y también como siempre la prensa digital. Hoy ya lo anticipábamos ayer, las portadas son para el conflicto bélico en Ucrania. Los tres periódicos en papel escogen para este asunto con fotos y grandes titulares y algunos muy apocalípticos. El Diario Córdoba titula, ahí lo tienen, Putin invade Ucrania. Putin, como sabe, presidente de Rusia, de la Federación Rusa. La foto para un refugio antiaéreo. En concreto, bueno, creo que es una estación de metro que se está utilizando como recurso antiaéreo en Kiev, en la capital ucraniana, aunque en este caso el metro es en Yarkiv, es la ciudad en la que se ha tomado esta fotografía. El diario ABC, un titular un poco más fuerte, Putin toma a Ucrania a sangre y fuego, titula, y la foto son vehículos militares rusos que avanzan desde Arminsk, en Crimea, en el sur de Ucrania, en dirección, se supone, hacia la capital. El diario El Día, aún más apocalíptico, la invasión de Ucrania pone el mundo al borde del abismo, titula, y la fotografía para una explosión de un misil cerca de Kiev, o de Kiev, como llaman ellos, en las primeras horas de la ofensiva militar rusa. Bueno, muy rápidamente, el asunto tampoco nos compete tanto, pero aunque efectivamente todos estamos implicados, ¿no? Como saben, ayer, la madrugada de ayer, del miércoles al jueves, comenzó una ofensiva por parte del ejército ruso en Ucrania, que inicialmente dijo Putin que lo que pretendía era poner orden en una región en la que hay un conflicto separatista de hace muchísimo tiempo, donde hay una guerrilla prorrusa que pretende segregarse, secesionarse de Ucrania, y Putin asegura que están siendo masacrados por el gobierno ucraniano y entró en esa zona para poner orden. Esa fue la excusa, y con ese argumento él dice que es misión de paz. Luego, a partir de ahí, se ha ido viendo que no es tan así. Ha ido atacando objetivos militares, básicamente militares, aunque hay víctimas civiles, y parece que la intención es que durante el día de hoy, quizá a esta hora que están viendo el programa, ya haya entrado en Kiev, en la capital, que por cierto, hablan entre varias salidas que hay, que tiene el conflicto bélico, la guerra de Ucrania. Una de ellas es partir Ucrania en dos, dejar un país mucho más pequeñito y la parte más grande anexionarla a Rusia. Kiev, la capital de Ucrania, queda la parte rusa, con lo cual no solamente perderían su soberanía, una parte importante del territorio, sino que incluso perderían una capital. Es cierto que Kiev durante muchos años, durante muchos siglos, ha sido capital de un ducado, el ducado de Kiev, que pertenecía al Imperio Ruso, al Imperio de los Zares, a la Unión Soviética. Es decir, que tiene un pasado ruso largo, pero eso no justifica en absoluto la agresión de Rusia a Ucrania, agresión que está siendo contestada por todos los países prácticamente. Hay un par de excepciones. China está un poco tibia ahí. Venezuela, por ejemplo, ha apoyado la invasión. Nadie sabe, bueno, sí lo sabe, hay intereses comerciales entre Venezuela y Rusia, pero al margen de eso no hay prácticamente países que hayan justificado la agresión, y lo que se está poniendo en marcha son acciones disuasorias en el ámbito económico fundamentalmente. La OTAN ha insistido, la OTAN, según sus estatutos, según su reglamento, no puede intervenir en ningún país en el que no esté siendo atacado un país miembro de la propia Alianza Atlántica. Ucrania no es, como saben, un país miembro de la Alianza Atlántica, con lo cual el riesgo de que la OTAN entrase en conflicto está en que Rusia se le fuera la mano con la invasión y entrase en países que sí que son de la Alianza Atlántica, por ejemplo Polonia, que es frontera con Ucrania, donde se están dirigiendo la mayoría de los refugiados, o incluso los países bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, que curiosamente en esos países hay un alto contingente de la OTAN, ahora mismo, entre ellos los cordobeses de la Brigada de Cermuriano, que están practicando allí unas maniobras, son unas operaciones de disuasión efectiva, le llaman, para hacer ver la potencial fuerza del ejército, de la fuerza de la OTAN. En cualquier caso, a pesar del apocalíptico, decía, titular del diario El Día, es cierto que la situación es muy preocupante, es el conflicto más crudo, más duro, más peligroso desde el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, creo que todavía el resto del mundo está expectante, mirando y con preocupación, pero creo que el riesgo que pueden entender que sufren ciudadanos en Córdoba,
resto de la Unión Europea o en América o en África. Creo que no se trata de ese abismo que retrata el diario El Día, aunque es cierto que hay que estar preocupado. Ayer decía el presidente ucraniano, decía que un poco aquella historia de Bertolt Brecht, ¿no? Llegaron a mi casa y como no me tocaron a mí, lo dejé pasar. Cuidado, decía este hombre, que la Segunda Guerra Mundial comenzó así, cuando Hitler invadió una región en Chequia, los Sudetes, un monte que separa la República Checa de Alemania, con un grupo también allí en los Sudetes, pro-alemán, alemán directamente, que querían segregarse de Chequia, y ese fue el primer movimiento de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, esa invasión que todo el mundo consintió, bueno, consintió, incluso autorizó. Hitler llegó a pedir permiso a los restos de países para invadir los Sudetes porque decía que había un conflicto allí en esa región entre un grupo de secesionistas que querían unirse a Alemania y el gobierno de Chequia, y él entró y ocupó esa zona. Algo parecido a lo que ha planteado Putin. En cualquier caso, saben que Putin tiene un ardor guerrero espectacular, ya en su haber tiene la guerra de Chechenia, la guerra de Georgia, cuando invadió Crimea, también una región que fue en su día ucraniana, y ahora pues le ha tocado a Ucrania. Decía Biden ayer, el presidente norteamericano, que este hombre, que Putin, está intentando recuperar la Unión Soviética, o al menos el imperio zarista, volver a ese tipo de frontera. No sé cuál es su objetivo. En Chechenia ya lo hizo, en Georgia también lo hizo, en Ucrania lo hizo. Tiene un país como Bielorrusia, que es un país satélite y que depende totalmente su gobierno del gobierno de Moscú. En fin, parece que efectivamente quiere recuperar ese control sobre la Europa oriental, del Cáucaso hacia allá. Bueno, a ver hasta dónde llega este asunto, y lo que todos esperamos es que al menos no tenga un alto coste en vidas humanas, que hasta ahora no hay datos. El ejército ruso no está reconociendo víctimas, aunque ayer, por ejemplo, cayó un avión ruso abatido por la fuerza antiaérea ucraniana, y hay imágenes en los periódicos de personal civil también que ha muerto a consecuencia de bombardeos. Algunos son daños colaterales, dice Moscú, porque intentan bombardear objetivos militares, pero las guerras pues tienen lo que tienen. Bueno, un asunto, como digo, no nos compete es demasiado, a excepción de que estas medidas que está poniendo en marcha la Unión Europea contra Rusia nos van a tocar el bolsillo. Saben que cuando un país negocia con otro, habitualmente se benefician los dos. Si ahora rompemos relaciones con Rusia, pues efectivamente se perjudicará a Rusia y también nos perjudicaremos nosotros. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque si se niega, no sé, que la compañía aérea Aeroflot, la compañía rusa, vuele a España, pues habrá una pérdida importante. Si se cierra el gasoducto de Rusia a Alemania, subirá el precio del gas. Ayer las bolsas se desplomaron en todo el mundo, la que más, la de Moscú, lógicamente. Pero, por ejemplo, se plantea la imposibilidad o la prohibición de negociar con Rusia, de exportar, de importar, de transacciones comerciales, de la banca incluso. Todo eso al final acabará repercutiendo en el bolsillo del resto del mundo, aparte de Rusia, que serán los principales damnificados. Rusia se buscó una salida hace unos días, pactó con China, pues compensar las pérdidas, porque él ya intuía que esto iba a llegar, lo de las sanciones económicas, pero el resto del continente, del mundo, pues probablemente también sufra a la hora de castigar a Rusia. Nosotros también el resto sufriremos. Yo creo que merece la pena esa sanción, a pesar de que nos cueste algo por aislar a Rusia, que es el objetivo de estas sanciones. Bueno, lo dejamos ahí, porque tampoco les decía un tema que nos compete demasiado. Más cosas. Colea en el diario Coro, por acabar con temas que no son de nuestra incumbencia local, me refiero, el asunto del PP. El diario Córdoba titula en su portada un entrecomillado de Pablo Casado, del todavía presidente del Partido Popular. No me podéis echar hoy, dijo Casado justo antes de la reunión con los presidentes presidentes regionales del Partido Popular. Saben que el conflicto ha quedado un poco eclipsado, afortunadamente para Casado, a consecuencia de la invasión de Ucrania, pero que sigue ahí, sigue latente. El Partido Popular sigue con su crisis. Hubo ayer, de hecho, si vieron los informativos nacionales, quien habló en nombre del Partido Popular, no fue Casado, sino fue Cuca Gamarra, que se encarga en este momento de no presidir el partido, sigue siendo Casado, pero la voz del partido y la imagen del partido va a ser la que era portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, que fue en su día alcaldesa de Logroño, por cierto. Bueno, pues ahora dirige el partido Casado,
especie de presidente de cartón hasta que llegue el Congreso, que se celebrará el 2 y el 3 de abril. Y esa crisis pues sigue ahí latente, aunque como digo, ya no aparece en los periódicos a consecuencia de que bueno, ha sido eclipsado por la crisis de Ucrania, por el conflicto bélico, por la ofensiva militar en Ucrania. Dice el diario, vamos ya con temas locales, dice el diario El Día que la ocupación hotelera llegará al 80% en el puente de Andalucía, titula en su portada. Ya hablamos ayer de este asunto, ayer se conocieron datos de turismo, va bien, el turismo va recuperando lentamente, no se va a recuperar tan pronto, se va a recuperar tan pronto después de la crisis de la pandemia. Recordemos que estamos todavía con el coronavirus encima, o sea que a pesar de que todos damos por concluida esta sexta ola, ayer hubo un repunte importantísimo de casos, llegamos casi al millar de nuevo, después de unos días de bajada. Es verdad que hay días que se reajustan contagios y se dispara. Digo que con la crisis de la pandemia todavía encima, ya llegamos puntualmente a cifras interesantes. Dicen los empresarios de hostelería que este 80% se debe sobre todo a turismo nacional, básicamente el nacional, el internacional sigue todavía a medio gas porque la pandemia sí que hay. Y yo añadiría más que nacional, regional, porque saben que la fiesta del lunes, este puente, que no lo es, realmente es un fin de semana largo, es un puente solamente autonómico, local, regional, no es nacional, con lo cual es probable que parte de la ocupación hotelera del fin de semana sea hasta el domingo y que el lunes los hoteles se queden a medio gas o que sea tránsito regional. Pero como decía, Córdoba tiene una posición envidiable en cuanto a su situación geoestratégica para las comunicaciones, pero eso es un hándicap a la hora de un fin de semana, porque da tiempo a llegar desde Huelva a Córdoba, ver la mezquita, comer, dar un paseo y volverse. Cuando vamos, quien vaya de Huelva a Almería, probablemente planee una noche, al menos. Pero cuando estás en el centro de Andalucía con tantas comunicaciones, con AVE, con autovías, en fin, lo lógico, y también hay que entenderlo, es que si un vecino, un compatriota de Cádiz quiere pasar el fin de semana en Córdoba, pues va y viene y apenas sí se aloja. Con lo cual, bueno, este tipo de puentes regionales tienen una menor repercusión que si fueran puentes nacionales, donde sí que efectivamente muchos madrileños, que son el principal nicho de turistas para Córdoba, vienen y duermen en Córdoba, pero no están en nuestra ciudad. Más cosas, seguimos con temas locales. El diario ABC en la portadilla habla de la Puerta del Puente. La Puerta del Puente luce como nueva, titula la información del diario ABC, una información que firma Rafa Ruiz. Vienen todos los periódicos. Por cierto, el Día repite con el tema del esplendor, que otro bromeábamos Juan y yo con el esplendor de las cosas. Bueno, como digo, luce como nueva, titula el diario ABC, ha concluido una actuación que ha durado 8 meses, en la que ha habido que invertir 110.000, 115.000 euros para recuperar esta puerta sur de la muralla de Córdoba, en su día, ahora lógicamente la puerta está mucho más al centro que en el sur, y que después de una restauración se descubrió cómo estaba perdiendo volumen la piedra que se puso, incluso piedra original. El problema, como saben, de la Puerta del Puente y de otros monumentos en Córdoba es que el material que se empleó, una especie de arcilla, es muy susceptible, muy sensible a la capilaridad, a la humedad por capilaridad. En la zona donde está el suelo más seco, bueno, pues más o menos se compensa. Pero en la Puerta del Puente, y si recuerdan los bajos de la mezquita catedral, del lienzo sur sobre todo de la mezquita, pues sufre mucho por la capilaridad, se va desgastando la piedra. La puerta se restauró hace relativamente poco y ha habido que volver a actuar. Hay una técnica, una nueva técnica que se ha estudiado en la Universidad de Granada, que consiste en activar las bacterias que existen en la piedra para que endurezca la piedra de manera natural, sin tener que inyectar nada, simplemente activar la piedra. También se están inyectando nanopartículas de hidróxido de cal que también favorecen la regeneración natural de la piedra. La piedra no es que estén vivas, lógicamente, y no crecen, pero sí que hay bacterias que viven en la piedra que al endurecerse, repito, se incorporan a la piedra y le dan volumen. Ha habido que cambiar algún sillar porque estaba muy mal. Recuerden que los sillares, algunos de los que se pusieron en la última actuación, tenían una especie de armazón metálico para su sujeción y había quedado descubierto ya. Ha habido que ese tipo de pérdida de volumen ha habido que sanearlas de otra manera. Pero en general se ha hecho un tratamiento a la Puerta del Puente que se entiende que va a tener una regeneración natural. También se ha actuado sobre la parte que da entre la Puerta del Puente y el río, las primeras losas, para evitar que la capilaridad del río, la humedad del río, penetre en la piedra. Esta técnica, como les digo, es una técnica novedosa. En los primeros días que se ha probado parece que está reaccionando muy bien la piedra y que está regenerando
regenerando a través de bacterias el propio volumen, y probablemente se aplique a otros monumentos. De hecho, anunció Salvador Fuentes, responsable del urbanismo municipal, que se va a crear una especie de unidad del patrimonio para tratar los monumentos de manera preventiva, para que sea mucho más fácil. Yo siempre lo digo, mucho más barato prevenir que curar. Vale mucho menos prevenir que curar, porque una actuación de este tipo ha costado 110.000 euros, 120.000 euros casi. Probablemente si se hubiese aplicado esta técnica hace unos meses, no culpa al gobierno, porque no se podía prever que ocurriera, pero si ahora que se sabe que esta técnica soluciona ese problema, es muy probable que se aplique esa técnica a otros monumentos cuando se empiecen a aflorar pues esos problemas, ¿no?, de pérdida de volumen en los sillares. Así que una buena noticia: la Puerta del Puente, como saben, es la puerta de entrada del turismo a Córdoba. Casi todos sobre todo las excursiones, aparcan a este lado del río, en la margen izquierda, y cruzan el puente romano y una entrada triunfal, nunca mejor dicho, por la puerta, por el arco de la Plaza del Triunfo, entran en la zona más monumental de Córdoba. Así que es importante que esa foto esté ahí, y ayer concluyeron por fin, después de 8 meses, como digo, las obras de recuperación de la Puerta del Puente. Más cosas, seguimos con los sumarios. Encuentro en el diario, bueno, está en todos los periódicos. Ayer falleció la vecina de Pozoblanco, que resultó, que se quemó cuando estaba quemando tala, quemando el resto de poda en una finca en Pozoblanco. Es una mujer de 60 años, parece que al final, según dicen los técnicos, fue un incendio forestal. Estaban quemando el resto de la poda. Se propagó el incendio al pasto, y cuando intentaron sofocar el incendio, las personas que estaban allí, pues en el caso de esta mujer, pues resultó prendida y, bueno, pues se quemó. Fue evacuada en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, pero no se puede hacer nada por ella. Una mujer muy conocida en Pozoblanco, regentaba un asador de pollos en Pozoblanco, una mujer de 60 años, como le digo, y el incendio se produjo el miércoles a media tarde, a las 3:30. Esta pasada noche ha comunicado la familia de la mujer al alcalde de Pozoblanco el triste desenlace de este episodio, y bueno, pues sumarnos al dolor de la familia, lógicamente, por este asunto. Más cosas que en otros periódicos. Una información muy curiosa que aparece, muy polémica quizás, que aparece en el diario Cordópolis. Un juez, dice, rechaza que una comunidad de propietarios pueda vetar viviendas turísticas. ¿Saben que hay una polémica grande en muchas comunidades de propietarios? Porque la ley de la propiedad horizontal no deja muy claro si se pueden o no instalar viviendas, alojamientos turísticos en las viviendas residenciales, ¿no? ¿Qué ocurre? Saben que hay lugares, sobre todo en el casco histórico, donde en un bloque de 10 viviendas hay 5 que se dedican al alquiler turístico. Claro, para el resto de vecinos, los que siguen siendo los propietarios que viven allí, propietarios o inquilinos de larga duración, pues ellos entienden que es una incomodidad, porque hay un trasiego continuo, llegan a horas que no son personas que suelen venir de fiesta, están de vacaciones, y eso le ocasiona molestias. Ya hay algunas limitaciones, en algunas zonas se ha establecido que máximo un 10% de las viviendas para alquiler turístico, o que determinados lugares están saturados. Bueno, el problema es que hubo un edificio, la Plaza de Chirinos, bueno, la calle de al lado, que la comunidad de propietarios prohibió en una votación que se instalaran viviendas turísticas, alojamiento turístico en ese inmueble. Un abogado llevó el caso ante el juez, y el juez del número 7 de primera instancia ha determinado que una comunidad no puede prohibir que se instalen alojamientos turísticos, porque no es su competencia. Existe la libertad de empresa, existe el derecho a la libre propiedad, con lo cual, si alguien quiere poner en su vivienda un alojamiento turístico, podrá hacerlo si no encuentra otras disposiciones, pero no la votación de una comunidad de propietarios, que parece que tiene su sentido. Es verdad que en la propia ley de la propiedad horizontal se habla de que se podrán limitar el uso de las viviendas como empresa, como alojamiento turístico. Se podrá condicionar que haya más, que haya menos, pero no se puede llegar a prohibir, como digo, porque vulnera derechos fundamentales, y eso se puede hacer mediante una ley, nunca mediante una decisión de una comunidad de propietarios. Saben que hay ayuntamientos que están regulando ese asunto, están declarando zonas saturadas, que están limitando el porcentaje de viviendas que puedan dedicarse a esto, pero eso es un asunto que está todavía en la controversia. El juez, en su propia sentencia, una sentencia larga, dice, según publica Alfonso Alba en Cordópolis, asegura que este asunto va a ir a más, y que él augura que en 3 o 4 años
2, 3, 4 años llegará uno de estos casos en casación, en recurso, hasta el Tribunal Supremo, y determinará por fin qué se puede hacer con este tema, porque hay sentencias contradictorias. En el caso de esta que conocemos de Córdoba, ha salido a favor del propietario, que puede montar si quiere, instalar ahí una vivienda turística. No va a ser la prohibición de la comunidad la que se lo impida, pero en otros lugares sí que se ha dado la razón a los que intentan evitarlo. Dice el juez que no es más ruidosa una vivienda turística per se, por ser vivienda turística, que un piso donde vivan 5 o 6 críos. Y según y qué críos, tiene bastante razón el juez, que hay viviendas que son mucho más ruidosas, o pisos de estudiantes, por ejemplo, son mucho más ruidosos en ocasiones que una vivienda turística, y no se puede prohibir una vivienda solo porque se dedique al turismo. Nos quedamos con los tribunales. Señalan los periódicos todos ellos, yo me quedo con el ABC, que lo tengo aquí abierto, que el exalcalde de Algallarín, PSOE, titula ABC, condenado a 2 años de cárcel por malversación. Es un episodio antiguo, un episodio que se remonta al año 2007, hace 14 años prácticamente, cuando se detectó que el alcalde de Algallarín y el tesorero de Algallarín saben que es una entidad local autónoma, independiente, que pertenece al terreno municipal de Adamuz. Bueno, pues el alcalde de Algallarín y su tesorero, según dice la sentencia, han estado utilizando dinero público como si fuera suyo. Han estado expidiendo cheques, hasta ¿cuántos cheques poner por ahí? Por ahí lo publica esta información, que yo le he pillado a Pilar García Vaquero, pero está publicado en todos los periódicos. Bueno, muchísimos cheques, muchísimos talones, que han estado 176 cheques bancarios que han estado firmando el alcalde con la autorización del tesorero, sin justificar ni para qué ni por qué se hacía esos pagos. Incluso hay uno de 6.000 y pico euros, 6.900 euros, que se dio a un grupo de música que actuó en un mitin del PSOE en Algallarín. Bueno, el alcalde se dio condenado 2 años de prisión, también el tesorero, y el alcalde a 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público, 4 años por malversación y 5 años por la prevaricación. En el caso del tesorero solamente le ha tocado en la cárcel, son 2 años que yo entiendo que no entrarán en prisión, y también una inhabilitación por el delito de malversación. El de prevaricación ha quedado absuelto. Como digo, es una práctica, no digo habitual, porque es un delito, un delito condenado en este caso, sentenciado por un juez. Pero sí que de cuando en cuando aparece algún ayuntamiento pequeño, sobre todo, que se escapa del control del resto de grupos. El Algallarín, como lo va a pasar a otros ayuntamientos muy pequeñitos, no tienen oposición como tal, porque dependen de otros ayuntamientos distintos, es muy complicado ahí el control, la fiscalización del gasto, y en este caso pues hay actuaciones muy extrañas. Por ejemplo, el alcalde de Algallarín se dedicó durante un tiempo a contratar voluntarios del pueblo, eran voluntarios, es decir, gratis, para que trabajasen en el pueblo, para que se ocuparan de la vía pública, reparar farolas o atender, amarrar el banco al suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esta voluntariedad al final costó 69.000 euros, que, bueno, se daba unas gratificaciones. El juez dice que si quería contratar a alguien, que lo hubiese contratado por el mecanismo legal que se establece, pero no se puede llamar a la voluntariedad a los vecinos y luego darle 69.000 euros. Bueno, todo esto se ha ido resolviendo. Buena parte del dinero que se le pide al alcalde se devolvió ya, porque el Tribunal de Cuentas exigió su devolución, y le queda todavía por devolver, pues no sé si son 5.000 euros o algo así, que quedan por devolver. Cuando el alcalde se iba, porque perdió las elecciones en junio de 2011, ahí hubo un último reparto, se repartió un dinerillo, del cual pilló él 5.600 euros y el tesorero pilló 2.200 euros en concepto de atrasos y nóminas pendientes. Bueno, también tendrá que devolver esa cantidad que no está debidamente justificada. Como digo, no estoy justificando ni mucho menos la actuación del alcalde, pero sí que es verdad que hay municipios en los que el presupuesto es muy bajo, sobre todo estas entidades locales autónomas, que hay varias en la provincia de Córdoba. En la capital hay una, que es el Cinarejo, donde hay un alcalde, además del de Córdoba, que lo es también en Cinarejo, y eso hace que sea muy complicado controlar a veces el gasto, y no hay un control diario de la actuación, de la acción del gobierno. Más cosas.
Dice el diario Córdoba que la nueva promotora de la Torre del Agua quiere tenerla acabada para mayo del 2023. Saben que este edificio, que en su día fue señero, un edificio que quería ser emblemático, que iba a ser un rascacielos, que luego se quedó un pequeño rascacielos, se quedó a medio hacer en el año 2019 porque la empresa que la estaba construyendo quebró. Entró en concurso de acreedores, salió a la venta, lo compró otra empresa y la empresa que llegó, la nueva constructora, dijo que no le salían las cuentas, que aquella obra valía más de lo que habían pagado los propietarios por tener el piso. La Torre del Agua, como saben, ven esa fotografía del diario Córdoba, pues está a medio hacer. Una información que firma Noelia Santos, como ven, en el diario Córdoba. Bueno, pues los propietarios han llegado a un acuerdo con la Caixa. Los propietarios, no, es una promotora del grupo Agrifluid. Son varios hermanos, los hermanos García Hombrados, y han decidido, algunos de ellos tienen incluso creo una vivienda en este inmueble. Han resuelto con la Caixa el futuro de este edificio. La Caixa va a pagar a los propietarios lo que pagaron por las viviendas con intereses del 10%, y los propietarios van ahora de nuevo a entregar el dinero a la constructora esta que queda, a Agrifluid, para que concluya las obras. Si alguno no quisiera, porque ya en ese periodo de tiempo ha comprado otro piso o ha comprado otra cosa y ya no le interesa, pues saldrá a mercado con precio actualizado, que creo que en esa actualización está un poco el truco de ver si se puede o no acabar la obra con el dinero que quede después de esa compraventa que se va a producir de la Caixa a los propietarios a la promotora, a la cooperativa que se encarga de contratar a la constructora para que concluya las obras. Bueno, lo suyo es que al final, según si los planes salen como prevén esta constructora, para mayo del año próximo, no este mayo, sino el siguiente mayo, pues la Torre del Agua por fin estará concluida, por el bien de los propietarios sobre todo. Hay personas que llevan muchísimo tiempo pagando sus recibos. Hablamos el otro día de esas dificultades que tienen el propietario privado cuando la obra en la que va a vivir se interrumpe. Muchos de ellos están pagando la hipoteca del préstamo que pidieron para pagar la obra, además de estar pagando el alquiler o lo que esté pagando de su vivienda habitual, e incluso un préstamo que se dio en su día para pisos como estos que habitualmente requieren una inversión inicial, una entrada, con lo cual se complica mucho la economía y hay personas que han mal vendido lo que tenían allí para irse a otro sitio. Así que bueno, parece que poco a poco se va resolviendo este asunto también de la Torre del Agua, aunque bueno, todavía le queda algún asuntillo por resolver ahí. Bueno, por terminar con el sumario, habla a los periódicos de que Cajasur elevó sus beneficios 16 millones durante 2021, lo trae por ejemplo el diario ABC, un 20% más que el ejercicio anterior. Bueno, parece que la banca se recupera, a ver si ahora también recupera la banca los servicios. Saben que hay un acuerdo para que la banca mejore la atención al usuario, sobre todo a las personas mayores, que tienen más dificultad para el acceso telemático a la banca online y que, bueno, pues están viendo vulnerados sus derechos. Siempre lo decimos, el dinero que alguien mete en el banco no es un dinero que se le presta al banco, está en depósito ahí. Y cuando luego vas a disponer de él te encuentras con muchísima dificultad. Bueno, pues la banca está ganando dinero, hemos conocido los beneficios de Cajasur, le felicitamos lógicamente a la entidad, como lo han hecho el resto de bancos, están presentando los balances de 2021 todos los bancos ahora y todos los bancos están ganando mucho dinero al mismo tiempo que están reduciendo sucursales y despidiendo personal, algo que no sé hasta qué punto. La banca es un servicio público, que yo creo que ahí el Banco de España tendría algo que decir. Yo no digo que no haya que ganar dinero, todas las empresas deben ganar dinero porque es la fórmula que tenemos para que la economía funcione, pero claro, no se puede ganar dinero a costa de empeorar el servicio, de cobrar comisiones leoninas y no hay otras, o las coges o te vas del banco, despidiendo trabajadores y cerrando sucursales, que en ocasiones, y no hablo de Cajasur ahora, Cajasur le toca porque es que él aparece hoy. De hecho, Cajasur es de los que tiene menos conflictos abiertos en cuanto al cierre de sucursales o en cuanto al despido de personal, pero hay otros bancos que conocemos todos que están presentando un ERTE, un despido de despidos por la mañana y por la tarde presentando beneficios multimillonarios, como es el caso que vemos hoy en la portada. Y terminamos con el baloncesto. Ya se disputó, como saben, en Córdoba el partido entre Ucrania y España, un partido más emotivo, más interesante en lo emotivo que en cuanto a lo deportivo. España ganó a Ucrania, hay diferencia importante en el juego, incluso en la segunda unidad de España con respecto a Ucrania, tampoco vino la primera unidad. Y el marcador se maquilló un poquito al final, 88-74, porque bueno, España había ganado de sobra ya en el tercer cuarto, levantó el pie para que tampoco fuera una paliza apabullante, bastante tenían los chavales con lo que traían, y se convirtió más en un homenaje a Ucrania y un acto de hermanamiento con la población ucraniana que un partido de baloncesto. Hubo un minuto de silencio inicial en lo que los dos equipos rindieron homenaje a la población ucraniana.
Hubo también un himno ucraniano muy solemne, que el pabellón lo siguió con muchísimo respeto. Saben que es habitual que las gradas silben el himno del contrario y tal. En este caso nadie se le ocurrió silbar al himno de Ucrania, al contrario, ondearon banderas ucranianas en apoyo a este país que está pasándolo tan mal en estos momentos. Y lo que es peor, no parece que de aquí a unos días o unas semanas, hay quien augura incluso algunos meses, persista esta situación de ocupación, de invasión, bueno, como quieran, están viendo que retratan los periódicos durante el día de hoy. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Les recuerdo, esta semana hay fútbol. El Córdoba juega en Canarias frente al San Fernando, no es de Cádiz, es de Maspalomas. Lo podrán ver aquí en esta casa el domingo a las 6, si mal no recuerdo. Podrán ver este partido, como saben, en diferido, con los partidos de fuera no pueden emitirse en directo. El domingo a las 6, por lo tanto, el partido San Fernando-Córdoba. Programa especial el lunes de la gala del Día de Andalucía en esta casa a las 9:30 de la noche, un programa especial desde el Gran Teatro con actuaciones musicales y con presencia de alcaldes de las provincias andaluzas para toda Andalucía, un programa hecho desde Córdoba para toda Andalucía. Y el lunes descansamos, nos vemos el próximo martes. Como siempre, feliz fin de semana y hasta entonces, gracias por su atención.